Pues muy buenas noches a todas, bienvenidas en este inicio de mes, en este inicio de febrero, en donde vamos a comenzar este mes del amor y la amistad. Y en este mes está muy dedicado a San José. Ya saben ustedes que este año es el año de San José y de la familia. Entonces vamos a estar muy junto a San José todo este año y mucho orando por nuestras familias. Así es que vamos a dar inicio si están de acuerdo. ¿Están todas bien? Sí, gracias, está bien. Muy bien. Ofelia se ve muy chueca, se le ve solo media cara, volteele tant. Eso, así, pero no se oye nada. Te voy a decir, es que me estoy comiendo un tamal con atole de galleta y no quiero que me veas para que no les dé Pues sí. tentación. Sí, entonces Por mejor eso, volteela. Si no, nos sí, va a por tocar. eso. Bueno, vamos a comenzar. Nos reunimos hoy en nuestro apostolado de la comunidad de liturgia de la parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y hoy vamos a tener una presentación, la última magistral, muy cantada, muy anunciada, finalmente del último documento que vamos a analizar dentro de este proceso que vamos a hacer. Vamos a comenzar con una oración para ponernos en la presencia de Dios. Y vamos a decir, estamos aquí presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, juntos, aprendiendo más de ti, de tu vicario en la tierra. Te damos gracias porque nos has dado salud y porque tenemos muchas cosas por las cuales darte gracias. A veces nos cuesta entenderlo, a veces nos cuesta verlo, a veces nos cuesta aceptarlo. Pero tenemos muchas cosas por las cuales darte gracias. Queremos darte gracias también por aquellos que hoy cumplen años, que es Heriberto y Alexia, para que lo festejen contigo, principalmente contigo. No han podido venir con nosotros en este grupo para que los festejáramos en la comunidad, pero no importa, si están contigo, tú eres el que cuentas. Y vamos a hacer la oración que el Papa, en la encíclica Fratelli Tutti, su última encíclica, su más reciente encíclica, nos dejó. Y vamos a decir todos juntos, Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y nos quedamos en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la completa y total seguridad de esas esperanzas compartidas. Vamos a recapitular rápidamente para que no nos perdamos. Hemos visto el Papa, las características del papado, que es el Papa número 266, que él, al igual de todos sus herederos de esta vicaría de Cristo en la tierra, ha utilizado documentos, tenemos varios en la Biblia, que son las cartas apostólicas, en donde ya sea para dar orientaciones de fe, de moral, sobre algún dogma o simplemente algún seguimiento a alguna situación particular, una condición específica, a una área
en el mundo que necesita algo particular, se emiten estos documentos, que es la manera formal en la que la Iglesia se comunica. Para ello, magistralmente, todos hemos participado y hoy le va a tocar a Michelle con la Evangelii Gaudium, publicada el 24 de noviembre del 2013. Vimos la Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad, que fue escrita, publicada realmente el 4 de octubre del 2020 y es una encíclica social con un aporte a la reflexión. Laudato Si, que es la segunda encíclica del Papa Francisco, en el 2015, basada en San Francisco de Asís. Y por eso tenemos aquí y vimos el Cántico de las Criaturas. Pasamos después a la tercera, que fue la primera de su papado, que es la Lumen Fidei, que habla específicamente sobre la fe, el carácter luminoso de la fe y que el amor que solo la fe nos puede dar, debemos transmitirlo, recibirlo y darlo para cada uno de los que nos rodean. Este documento fue completado por el Papa Francisco y fue muy fuertemente influenciado por su santidad Benedicto XVI. Vimos algunas exhortaciones apostólicas que no por tener un carácter menos obligatorio o universal son menos importantes. En ocasiones y en condiciones específicas del área donde se desarrollan, muchas de las veces más importantes que las encíclicas. Y vimos la primera, Cristo vive, que habla específicamente sobre los jóvenes, que es el Christus Vivit, publicada el 25 de marzo del 2019 en Loreto, Italia, en donde se reflexionó para hacer saber que la Iglesia necesita jóvenes. 9 capítulos la integran y retoma las Escrituras con varias preguntas. Ya saben, como el Yucat, basado en preguntas y 3 verdades. Y cómo la juventud es necesaria para que esta comunidad que formamos prevalezca. Habla mucho sobre el discernimiento, porque los jóvenes precisamente estamos, como todos nosotros que estamos aquí, promedio de 18, ahorita sí, estamos en pleno discernimiento, ¿verdad? Habla sobre que Dios es amor, Cristo te salva, Cristo vive ya resucitado y el Espíritu Santo da vida. Seguimos con la Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad, tan vivencial en su momento de publicación como lo fue ahora. Y básicamente lo que hace es recordarnos lo que con el bautismo nosotros adquirimos al ser ungidos, caminar hacia la santidad, porque esa santidad es la que nos va a permitir llegar a ese camino prometido y cumplir nuestra función como bautizados. Seguimos con Querida Amazonia, en donde Ofelia y Alejandra nos hicieron el favor de hablar sobre el rostro amazónico de la Iglesia. Una zona muy particular con una complejidad diferente a muchas otras, y hablaba específicamente sobre lo que significa. A pesar de ser en un área muy particular, en la Amazonia, es un área verde que significa aire, agua y comida para todo el mundo. Parte de 4 grandes sueños: por los derechos de los más pobres, la riqueza cultural, cuidar la casa común y entregarse y encarnarse en el Amazonas. Esto es un poco como la inculturación de la Virgen María cuando vino aquí a México con los indígenas, en donde tienen que
entrelazarse las dos maneras de pensamiento de tal forma que sin perder la identidad de una y sin humanizar la otra, se llega a la plenitud de lo que es el misterio de nuestra religión, de nuestro caminar. Esos sueños sociales, culturales y ecológicos nos deben de llevar a ese encuentro. Después vimos la Amoris Laetitia, que es la alegría del amor, por el Santo Padre Francisco. Y aquí nos habla sobre lo que es el amor, sobre cómo ese amor, el amor verdadero, nos lleva al encuentro forzoso y completo con Cristo mismo que está ¿se oye bien, no, Fe? ¿Oye bien usted, Fe? Ok, Sí, o se oye muy bien. Yo lo estoy escuchando todo muy bien, gracias. muy bien, gracias. Creo que eres solo tú, Michelle. Sí, es lo que estoy viendo. Gracias. No, ¿de qué? Em, Habla sobre esa alegría del amor del Papa Francisco y cómo el amor nos transforma. Él utiliza citas de Martin Luther King, de Eric Fromm y de la película La fiesta de Babette. Con todo esto explica el amor a nivel humano y a nivel trascendente. Eso nos hace entender que es parte de nuestra obligación. Y ahora finalmente llegamos a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la alegría del Evangelio que se renueva y comunica. Y esta fue la primera de sus exhortaciones apostólicas. Y le vamos a pedir a nuestra ilustre Michelle que nos haga el favor de tomar la palabra y de ilustrarnos. Somos todo oídos, Michelle. Sí, gracias. ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Sí, te Bueno, oímos es bien. que aquí se me estaba distorsionando un poco hace rato. Bueno, sí, como dijo Marco, esta fue la primera exhortación apostólica en noviembre del 2013 y al ser pues su primera exhortación, estaba dirigido a todos los fieles, religiosos, a todos los cristianos, y lo que quería era invitarnos a una etapa muy marcada por la alegría para indicar caminos o el camino para la marcha de la iglesia que él empezaba pues a dirigir. Tenía poco, ¿no? En abril, mayo, no sé cuándo fue elegido, y entonces tenía poquito ahí. Estaba dirigido a todos, sobre todo porque quería que fuera una etapa nueva, marcada por esa alegría del Evangelio. El objetivo, bueno, pues recogió los trabajos que se habían hecho un año antes para ver la forma de la transmisión de la fe, y al mismo tiempo él aprovecha para exponer, ay, Marco, no, perdón, ¿no tienes la presentación? Sí, ya ves que te había enviado un documento, a ver si aparece por ahí. Entonces, él aprovecha, aparte de que recoge los trabajos hechos en el Sínodo de los Obispos un año antes, para la forma de evangelizar o de transmitir la fe, también aprovecha para exponer sus preocupaciones, como por así decirlo, como un programa de gobierno de su papado, ¿no? Y hace hincapié en dos cosas: la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social. Fueron como los dos tonos o las dos cuestiones que él resaltó mucho en toda su exhortación. Y aquí habla en un tono más que desde Papa, habla como persona, porque transmite las experiencias que de alguna forma pues todos hemos pasado o en algún momento podemos pasar, porque como recordemos, él como sacerdote y luego como obispo pues estuvo siempre muy cerca del pueblo. Entonces lo que quería era
transmitir sus experiencias y habla más desde un tono de persona, más que de su rol como dirigente de la iglesia. Efectivamente tiene una introducción y 5 capítulos. La introducción en la que el evangelio él menciona que el evangelio o la alegría del evangelio llena los corazones y la vida entera de todos los que tienen un encuentro con Jesús. Debe de ser una alegría que se renueva y se comunica. Y él aquí, me quedó muy grabada la frase que usa que pues los cristianos no deben de tener cara de funeral, ¿no? Sino estar renovando constantemente esa alegría por ese encuentro con Jesús y que la debemos de comunicar. Y dice, los evangelizadores que han recibido la alegría de Cristo no deberían de tener cara de funeral. Bueno, dentro de los saber de la introducción, ¿qué más? Déjenme. Habla algo también que me pareció interesante, dice, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Entonces él dice que el evangelio, la transmisión correcta, la comunicación correcta de esa alegría del evangelio puede llenar eso que la sociedad tecnológica pues, no tiene. Porque habla de que actualmente hay una tristeza individualista. Entonces, que si se logra con alegría comunicar el evangelio, pues sería diferente. Bueno. Habla de 5 capítulos. El primero es la transformación misionera de la iglesia, en donde dice que la evangelización, primero que nada, obedece un mandato de Jesús. En Mateo 28, en donde hay que predicar en todo tiempo y en todo lugar, que debe de ser una iglesia de salida, no puede estar como guardada esperando a que la gente llegue, sino que hay que ir al encuentro. Y algo muy bonito que siempre me ha gustado del Papa es lo que dice, ¿no? Detener el paso para mirar a los ojos y escuchar. Y aquí me acuerdo algo que siempre decía mi hijo cuando chiquitito, que se acercaba a platicarme o algo y yo estaba ocupada, lavando trastes, haciendo comida, y me decía, mamá, pero escúchame con los ojos. Entonces, pues, cuando leí esto yo decía, es cierto, o sea, a veces hay que detenernos para mirar y escuchar, ¿no? Porque cuando no ponemos nuestra escucha con los ojos, a veces pasamos por alto las necesidades reales de la gente, ¿no? Que se acerca a nosotros. Y habla en este capítulo también que la Eucaristía, dice, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Y en este capítulo hace mucha hincapié en que la iglesia debe de ser de salida. Y dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a las calles, antes que una iglesia enferma por el encierro y las comodidades de aferrarse a las propias seguridades. Bueno, esto fue más dirigido para los sacerdotes, pero en general para todos los que estamos en este camino de la evangelización y para los bautizados, que debemos decir profetas también, ¿no? Entonces él en este capítulo hace mucho hincapié que prefiere una iglesia accidentada y manchada que pues enferma por el encierro. En el capítulo 2 habla de la crisis del compromiso comunitario, en donde nos dice que hay que decir no a la economía de la exclusión y la inequidad, que es mucho, pues actualmente, ¿no? Que en muchos países la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales. La fe católica se enfrenta a la proliferación de movimientos religiosos que buscan soluciones inmediatas para sus necesidades y del proceso de secularización, ¿no? Que este proceso tiende a reducir la fe. Entonces, y pues todo esto lleva a un progresivo relativismo. Entonces, y habla mucho pues del individualismo, de que es una crisis de identidad, una caída del fervor
del fervor, pues son males que se alimentan entre sí. Y sobre todo eso, pues que como ahora todo es yo para mí, yo primero, yo después, yo a lo último, y mientras no le haga daño a nadie, todo está bien. Entonces, pues todo tiende a la individualidad, a la exclusión, ¿no? Y que la globalización, pues por, ¿cómo se dice? Que suene así de todos somos, ¿no? Estamos globalizados, pues en realidad estamos como individuales y eso implica un deterioro de las raíces culturales. Y aquí hace también una frase, usa muchas frases muy, muy entendibles o de muchos ejemplos para que nos quede claro, y dice, poco a poco los cristianos se van convirtiendo en momias de museo. Por eso él hace el hincapié de que no, que debemos de tener alegría y de salir, ¿no? De tomar el trabajo del compromiso comunitario, la entrega, el servicio, en lugar de ser esas momias de museo. Bueno, y termina este capítulo diciendo que los desafíos están para ser superados. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. Bueno, y luego en el capítulo 3, el anuncio del Evangelio. Entonces, en el anuncio del Evangelio dice, ser iglesia es ser pueblo de Dios. Aquí dice que la vida de fe es una vida de comunidad, no es una vida individual. O sea, además, lo que dice mucho, ¿no? Nadie se salva solo. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, una nueva evangelización, un nuevo protagonismo de los bautizados. Aquí nos hace un llamado a los bautizados a tomar, a dar ese giro y ser un protagonista en ese mandato que Jesús nos dejó de evangelizar, ¿no? Entonces, la iglesia, dice, también debe de ser un lugar de la misericordia, donde todo el mundo debe de sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y bueno, dice algo también, que el don de Dios se encarna en la cultura de quien nos recibe. Bueno, ¿qué más resaltamos del tercero? Bueno, dice que la iglesia también Se silenció Michelle. A ver. No, no te escuchamos. No, no la Ya. escucho. A ver, no, otra vez. No se escucha. A ver, Ahora ¿ya me sí, escuchan? ya. Sí, mejor me quité los audífonos para que me escuchen mejor. Sí, adelante. Entonces, en el tercer lo último que quiere resaltar en el tercer capítulo es que la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, en un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Y así es como debemos de ser nosotros, ¿no? Cuando tomamos ese compromiso de comunidad, de evangelizar, debemos de tomarlo como, y la iglesia, que nosotros somos la iglesia, debemos de ser como la madre que habla a su hijo en un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso, alegría. Siempre será fecundo. Y pone el ejemplo, ¿no? Así como los aburridos consejos de una madre dan frutos con el tiempo en el corazón de sus hijos, así es la iglesia, que a veces pues esos aburridos consejos de madre pues siempre van a tener fruto en el corazón de sus hijos, por lo tanto no debemos de cansarnos y de hacerlo de transmitir ese ánimo, esa alegría, esa fuerza. Y algo que también aquí que me resonó y que en algún momento Marco nos lo ha comentado, que debemos, a la hora que nosotros nos proponemos para hacer las lecturas, debemos de prepararlas, meditarlas con anticipación, y aquí lo menciona, dice, las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo
si primero resonaron así en el corazón del pastor. Obviamente esto se dirige a los sacerdotes porque también habla ahí, ¿no? De que los sacerdotes deben de preparar su predicación y la homilía. Aquí habla mucho de esa parte, de cómo un sacerdote debe de preparar la homilía, de los recursos pedagógicos que debe de usar, pero también lo tomé para nosotros porque dije, si nosotros también logramos preparar esas lecturas, lo vamos a leer diferente, ¿no? Vamos a vivir la lectura. Entonces, bueno, esa parte, como les decía, aquí habla mucho para también los sacerdotes de cómo preparar su homilía y los recursos pedagógicos. Habla también del querigma, que no solo es por recibir por primera vez el querigma, sino que significa anunciar a Cristo, pero que es creerle a Él y seguirlo. O sea, no solo creer en lo que dice Cristo, sino creerle a Él y seguirlo. Eso es pues, el querigma, ¿no? Perdón. Bueno, y también habla de que en este aspecto, que la iglesia tiene que enseñar el arte del acompañamiento. Así cierra el capítulo, donde dice que ese anuncio del evangelio, en donde lo debemos de hacer como una madre, en donde debe de tener todo un, para poder llegar al corazón de las personas a los que transmitimos, también debe de ser la iglesia, o sea, nosotros, digo, principalmente los dirigentes deben de enseñar el arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. El primero en la comunidad con el otro es la capacidad del corazón, la escucha. En la capacidad de comunicación con el otro es la escucha. Entonces, yo, y aquí me acuerdo, me resonó mucho esta parte cuando hace muchos años, no sé, como 6, 7 años, mi hermana, la que vive en Cancún, con ciertos tus problemas personales, familiares, ya saben, de todo un tipo, y yo le decía, hermana, acércate a la iglesia, ve, mira, grupos, lo que quieras, ¿no? Y me acuerdo que ella, después de un par de meses, me decía, hermana, dice, he hablado, estaba yo tomando en ese entonces los talleres de oración y vida, y yo le decía, son muy bonitos, ve y todo, y me dice que fue a 3 iglesias, y en las 3 me dijeron, no, aquí no se da, no, sí, nosotros le hablamos cuando empiecen, y bueno, la otra creo que ni siquiera le regresaron la llamada, entonces me decía, me sentí tan así como diciendo, yo les rogaba que necesitaba algo, que me apoyaran, que, o sea, casi les decía, para que no me vaya yo a otra religión a buscar meditaciones, necesito algo que me dé mi iglesia, porque yo crecí dentro del catolicismo, amo mi iglesia, amo a Dios, a la Virgen. Y entonces, o sea, y me dolió mucho que me haya contestado así, que me haya dicho, pues no encontré quién, ¿no? En la iglesia católica, en 3 diferentes iglesias. Y aquí me sonó eso, que debemos de enseñar el arte del acompañamiento. Que esos grupos, que haya de lo que quieras, ¿no? De apostolado, de catecismo, de oración y vida, de lo que sea, siempre debemos de estar abiertos a anunciar este evangelio con alegría y sobre todo tener ese acompañamiento que la gente necesita. Perdón. Luego, el 4 capítulo, que la canción, habla sobre la dimensión social del evangelio, en donde dice que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y habla de que el Papa dice, el pensamiento social de la Iglesia ante todo debe de ser positivo y propositivo, orientado hacia una acción transformadora y en este sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Y entonces decía, pensé, evangelizar es hacer presente el mundo del reino de Dios, presente en el mundo el reino de Dios. Y hablábamos el otro día en la clase de Biblia, ¿qué es el reino de Dios? Y lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Ok, ¿cómo podemos hacer nosotros que venga el reino de Cristo? Nosotros aquí en la tierra, y lo hemos mencionado también muchas veces aquí en la clase, pues es precisamente con amor, paz y justicia. Es decir, que en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestras comunidades más cercanas, establecer ese reino de Dios
primero en nosotros para poder bajarlo. Amor, paz y justicia. Y por eso aquí se detiene el Papa en lo que debe de ser la inclusión social de los pobres, que obviamente está 100% con el amor, la paz y el diálogo social, que tiene que ver pues, con la paz y la justicia. Entonces, por eso aquí en este cuarto capítulo se detiene a hablar mucho sobre eso, ¿no? Y dice, mi sueño es que los más desfavorecidas tengan la prosperidad. ¿Qué implica? Implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente al trabajo, porque en el trabajo libre y creativo y participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. Entonces aquí empieza a hablar de sus sueños, de pues cómo incluir a los pobres, cómo que haya un diálogo y una paz social entre pues todas las religiones, ¿no? Y sobre todo dice, la inequidad es la raíz de los males sociales, en donde dice, se requieren decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Entonces, como les decía al principio, esta es una exhortación en la que él no decía exactamente, no dio como exactamente la fórmula de su gobierno, sino como dio como unos lineamientos de lo que le gustaría que fuera la iglesia en su papado. Y en este sentido, en la inclusión de los pobres, pues decía que debía de haber programas y mecanismos en donde la gente pues pueda trabajar, ¿no? O sea, no que sea te doy y te doy como lo que sucede hoy en nuestro pueblo, ¿no? Con nuestros gobernantes así de, no trabajas, bueno, te doy, no, esto te doy. O sea, no, él decía, el trabajo dignifica a la persona. Bueno, entonces, habla de la paz social que se construye día a día con la instauración de un orden querido de Dios. ¿Qué más habla aquí? Entonces también habla, como les decía, el diálogo con los estados, con la sociedad, cultura, ciencia, un diálogo interreligioso. En cuanto al diálogo social, para que contribuya a la paz, dice, se trata de un acuerdo para vivir juntos y un pacto social y cultural. Y bueno, aquí retoma un poco, si mal no recuerdo que lo dijo el Papa Juan Pablo II, y él finaliza así este capítulo 4, en donde dice, para llegar más rápido al destino, el tren debe de caminar por los dos rieles, la fe y la razón, ¿no? Que es mucho de lo que, o parte de lo que habló siempre el Papa Juan Pablo II. Bueno, y luego, ya en el último capítulo que dice evangelizadores con espíritu, aquí dice que pues la primera motivación para evangelizar es el amor a Jesús, ¿no? O sea, el amor de Jesús hacia nosotros, pero nosotros también hacia Jesús. Si no hay mayor motivación pues que nuestro amor, y es cierto, y lo hemos comentado siempre, ¿no? Que cuando tú sientes esa comunicación, ese amor con Jesús, pues y que sabes que es bueno y que es bien y que es bueno para todos, pues quieres transmitirlo, ¿no? Quieres decir, mira, es que, o sea, Él es de todo, y entonces tienes esas ganas de comunicar, y es lo que dice, que esa primera motivación es el amor de Jesús. Entonces, y dice que el Espíritu Santo es el que infunde esa fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, y pues digo, lo veíamos desde Pentecostés, ¿no? Que el Espíritu Santo fue el que les dio la fuerza a los discípulos para poder dar el anuncio, el Evangelio. Porque además, el Evangelio es el que responde a las necesidades más profundas de las personas. Entonces, dice que nosotros debemos de tener ese amor para poder, y dejarnos llevar por el Espíritu Santo, porque sabemos que el Evangelio es lo que va a llenar el corazón de todas las personas. Habla de que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera.
Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Y esto de verdad que es totalmente cierto. O sea, Dios sabe qué es lo que hace falta que el Espíritu dé en cada época y en cada momento para su iglesia, ¿no? Y lo vemos con los papas que ha habido. Cuando se dio todo ese cambio, de hace más de 50 años del concilio, el último concilio que hubo, o sea, los cambios que ha habido de papas, cómo han sido ese camino para tener el papa que hoy tenemos, ¿no? El papa Juan Pablo, el papa sexto, el papa bueno, como el papa, ya no me acuerdo, pero el que le decían el papa bueno, Juan Juan 23. 23. Ajá, Juan 23, Pablo VI, bueno, Juan Pablo I, que aunque duró 33 días también hizo un cambio impresionante, el Papa Juan Pablo II, o sea, es cierto que el Espíritu Santo deja a su iglesia en cada época y en cada momento lo que necesita. Y que entonces nosotros también debemos dejarnos guiar. ¿Qué más dice aquí? Termina, también hace mención del papel, ¿no? El papel que tiene María en medio del pueblo, que ella es la madre de la iglesia evangelizadora, y nos pone los dos claros ejemplos. En la cruz, ¿no? Que estuvo ahí siempre, y que Jesús no las dejó porque no quiere que caminemos sin una madre. Y cuando ella se dejó conducir por el Espíritu, y es como un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Entonces dice, esta dinámica de justicia y ternura de contemplar y caminar hacia los demás es lo que hace de ella el modelo eclesial para la evangelización, porque dice que María es nuestro modelo. Y termina con la frase de no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. Bueno, entonces estos son los 5 capítulos. Yo luego anexé 2 cositas que decía que lo tomé de un análisis que hizo un sacerdote. Rápidamente les menciono. Cómo volver a lo esencial de esta encíclica es dejarnos o llevarnos al encuentro con Jesús, dejarnos encontrar por Él y cultivarnos en su palabra, que creo que perfectamente hacemos aquí. Entonces, y hay 2 cosas, hay 5 cosas que es dejarnos lo esencial de esta exhortación, el amor a Dios, Jesús resucitado y el Espíritu, dejarnos impulsar por Él para evangelizar, María en medio de nuestro pueblo y como nuestro modelo, la armonía entre el Evangelio y la vida humana, ¿no? Ser congruentes, porque el Evangelio finalmente responde a nuestras necesidades, a las necesidades más profundas del corazón, pero pues hay que dejarnos también llevar por ese amor. Y la iglesia, que bueno, en virtud del bautismo, cada miembro del pueblo, pues es un discípulo misionero. Entonces, bueno, pues ya esto es como el resumen de la encíclica, de la exhortación, perdón, y pues eso, ¿a qué nos invita? A reforzar el encuentro con Jesús y a reforzar nuestro estudio bíblico y a atrevernos a salir de lo acostumbrado, o sea, ser como una iglesia de salida, pero alegres, ¿no? Sin cara de funeral, y teniendo pues el amor a Dios como nuestro escudo. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta. Excelente, Michelle, muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Algo que quisiera añadir? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me gustó mucho tu intervención, Michelle. Muchas gracias. Ay, aquí ando, aunque no se vea. Fíjense que, bueno, reflexionando un poquito lo que nos platica Michelle aquí, bueno, como grupo de liturgia, en el equipo de liturgia, pues tenemos ese gran compromiso y esa gran, digamos, el poder servir a Dios nuestro Señor, pues es un privilegio, ¿no? Es un privilegio y poder hacerlo bien,
yo creo que todos tratamos en la medida de lo posible, tratar de dar un granito más, ¿no? O sea, el poder ir a leer, a servir en general. Ahorita, bueno, algunos no pueden, pero los que sí estamos saliendo, o sea, finalmente todos somos un equipo, unos afuera, otros adentro, pero seguimos siendo un gran equipo. Y, y pues yo la verdad es que me siento, por un lado, afortunada de poder servirlo, y por otro lado, pues es un gran compromiso el cuando sale uno llevar la palabra y de nuestro Señor Jesús y dar la cara, ¿no? De lo mejor que tiene uno. Hay veces que pues no se siente bien o no te sientes con la mejor disposición de servir, pero finalmente da uno un poquito más de lo que tiene uno, ¿no? Entonces, pues sí, eso más que nada. Muchísimas gracias, Mitch. Sí, gracias. Y sobre todo, gracias, Cintia. Y un poquito me gustaría comentar, Marco, en diciembre teníamos una reunión con unos amigos y estuvimos ahí, pero llegó un momento en que dije, híjole, ya me toca la misa, ya me tengo que ir para poder cambiarme y todo. Entonces fui y me acerqué y le dije a mi marido, ¿me van a acompañar o se van a quedar? No, no, sí, vamos, vamos. Y entonces en ese me quedé pensando, bueno, no tendría por qué no decir a dónde me voy, porque todo el mundo empezaron, no, no se vayan, espérense, estamos muy padre aquí, ¿no? Y dije, sí es cierto, o sea, a ver, no, ¿saben qué? Es que yo sirvo en la iglesia, me tengo que ir, no quiero faltar a misa, tengo un compromiso, aparte nos gusta ir, y la verdad es que te sientes bien cuando la gente ve que cambias la diversión, es más, creo que fue a finales de noviembre, cuando cambias como la diversión por eso, ¿no? Y sí se me quedan viendo así como en serio, yo, la verdad es que sí, es que para mí es un alimento que necesito semana a semana. Y además sirvo en la iglesia. Dije, pero ya no la pasamos padrísimo, muchas gracias, Guarara. Y esa parte que dice Cintia, ese compromiso, también debemos de hacerlo como, o sea, anunciarlo, ¿no? Que la gente vea que nos llena el poder servir y servir bien. Y con gusto sobre todo. Ya. Así es, Michelle, sí, es correcto. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario o vamos redondeando? Bueno, déjenme redondear. Agregué 3 comentarios a la charla que hizo Michelle. Recordemos que nosotros por el bautismo tenemos un sacerdocio común y todo excepto la consagración y el que Jesús nos tome para salvar para perdonar los pecados o como su medio para dar los sacramentos, las obligaciones son las mismas. El sacerdote es un título de servicio a los demás y nosotros como bautizados somos ungidos para servir a los demás. Pertenecer a esa iglesia, que no es solo el sacerdote, obispos y diáconos, sino que hoy más que nunca la iglesia es más el laico que el propio clero. Por una simple y sencilla razón, somos más. Y cada vez hay menos sacerdotes. Entonces, eso nos implica en ese sentido, ¿verdad? Y todas esas recomendaciones que se hacen al sacerdote, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque de alguna manera nos implica a nosotros. Segundo, en muchos de los comentarios que dijo Michelle pueden ver o entrever su gran inspiración jesuita. Es el primer papa jesuita. Y su inclinación es clara. Es clara. Como San Ignacio de Loyola,
que es su patrón, y su entrega a esa pobreza y entrega hacia todos los demás. Por último, el Evangelio es la buena noticia, es la que viene a salvarnos, darnos esperanza, darnos consuelo, darnos una orientación de cómo caminar, darnos una orientación hacia dónde ir, mostrarnos en nuestra conciencia qué necesitamos hacer, pero también nos muestra lo que es el reino que ya está hoy vigente, vivo desde los últimos tiempos. El reino ya se hace todos los días con nuestro actuar y caminar. Entonces, en ese sentido, esta exhortación pues nos implica muchísimo. Aunque se oye más, como dice Michelle, enfocada hacia el clero, realmente es hacia la iglesia en general, cada uno en su rol. Y ese acompañamiento del que habló Cintia y reforzaron Ofe y tú, es algo tan actual en este momento, dadas las circunstancias que existen, que por ejemplo la preparación, déjenme ver si se ve esto. Déjenme ver dónde se ve. Bueno, les mando una foto después. En el curso de renovación de ministros de este año, nos hicieron un curso de tanatología básica, que no es otra cosa más que enseñarnos cómo acompañar al enfermo, al moribundo o al que está necesitado en todas las circunstancias. Y las conclusiones que sacamos después de este aleccionamiento de amor es que todos somos necesitados de ese acompañamiento. No tiene uno que estar agonizando para necesitar ese acompañamiento, sino que día a día uno tiene que dar y recibir ese acompañamiento, porque eso nos hace estar más cerca de la comunidad, que es la que nos sostiene y la que nos ayuda a salvarnos, porque no nos podemos salvar solos. ¿Cómo hacer palpable la presencia de Cristo en el que estamos ayudando? Entonces, es maravilloso. Si tienen oportunidad de ver alguna charla, profundizar un poquito en tanatología, es algo en donde no estamos preparados, en donde le tenemos miedo a hablar de esas cosas, pero necesitamos saberlo porque eso es la única certeza que sabemos desde que nacemos. La única es que nos vamos a morir algún día. Y día a día nos morimos, esperando que sea nada más física y no espiritualmente. Pero también ese acompañamiento y esa muerte se da en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y tenemos que cuidarla y somos responsables. Rápidamente déjenme borrar esto. Comentarles algunos pasajes rápidos que nos deben de dejar huella. Ya Michelle nos dijo 5 muy útiles, pero les voy a dar otros. El gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo. Ese nos habló perfectamente bien Michelle. Y ese consumo, en donde es el yoyismo, el momento, el hoy y el ahora. Nos lo dijo perfectamente bien Michelle. El segundo, tratamos de vivir una cuaresma, pero nunca llegar a esa Pascua. Le tenemos tanto miedo al dolor, al padecimiento, al momento de la muerte por el desconocimiento o al momento de enfrentarnos a un problema por el desconocimiento, que vivimos en cuaresma sin querer llegar a la Pascua. Y solo a través, pasando por la cuaresma que nos prepara hacia la Pascua, es que Jesucristo resucitó y es que nosotros vamos a poder estar con Él.
Tercero, para ser humanos necesitamos ser más humanos. Es decir, como decía bien Michelle, dejarnos guiar por Dios, que Él sea el que nos lleve y que Él nos moldee. No es fácil. Y en situaciones de problemas económicos, de salud, movilidad, malas noticias, más difíciles, porque muchas cosas se agudizan, muchas sensaciones se hacen extremas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ellas. La comunidad, nos decía Michelle, es de salida. Y esa comunidad debe de verse tanto con obras como con gestos. Se dice, no puede entrar el evangelio en un estómago vacío. Siempre entra el evangelio en un estómago lleno, en un lugar donde hay calor, donde las necesidades básicas están cubiertas. Y las necesidades básicas son diferentes para cada uno, ¿eh? Hay veces que una necesidad básica puede ser simple y sencillamente un plato de frijoles a la semana. Y con eso puede sentirse suficientemente bien. Cuando nosotros no podemos dejar de tener 3 comidas, por ejemplo, un techo, una seguridad, etc. Entonces tenemos que estar muy atentos y observar. Habla sobre los sacerdotes, específicamente en el confesionario. Hay veces que algunos sacerdotes son extremadamente rígidos y duros y por eso a veces pasa lo que le pasó a la amiga de Michelle. La gente se espanta de ir muchas veces al confesionario. Pero esto también pasa con nosotros y el ejemplo lo dio Michelle. Esa comunidad que se portó tan dura, tan insensible, que no le abrió las puertas a ese hermano o hermana que necesitaba esa ayuda. Debemos llegar a todos. El Evangelio llegó a todos. El Evangelio nos lleva de la mano para entender que tenemos que ir a los pobres y enfermos. Y no es económicamente, ¿eh? Y no es físicamente. A veces ellos, los pobres económicamente, son los más ricos en plenitud, en alegría. A veces esos enfermos del cuerpo son mucho más sanos que de los que no estamos enfermos físicamente, pero lo estamos del alma. Y entonces, en ese sentido, no hay que olvidar. Y otra vez, estar pendientes. Pendientes de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los más cercanos. Porque pueden estarse empobreciendo o pueden estar enfermos del alma, que es muchísimo más grave que del cuerpo. Prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrarse a las propias seguridades. Esto es una realidad que existe hoy y que gracias hoy a los medios de comunicación nos podemos reunir. Y así desde México, ya estás en México, ¿verdad, Michelle? Sí, ya estoy acá. Con razón, ya hasta me olió así como a taquitos al pastor. Deliciosos. Bueno, nos podemos reunir. Podemos participar de los ritos. Podemos participar de montones de eventos de evangelización que existen. Solo hay que disponernos, abrir el corazón y acercarnos. Y esa iglesia misionera empieza formándonos a nosotros. Empieza consolidándonos a nosotros. ¿Cómo puedo amar a alguien si no me sé amar a mí? ¿Cómo puedo ayudar a alguien si yo no me siento sano? ¿Cómo puedo funcionar adecuadamente si yo me siento mal? Entonces empieza por nosotros. A veces, al ser tantos y tan universales, los errores de nuestra iglesia se ven mucho.
Dicen que hay dos cosas que llaman la atención automáticamente: cuando se cae un avión y cuando un sacerdote falla. Y gracias a Dios los dos son muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Y del porcentaje de sacerdotes, y déjenme compartirles una estadística, contra pastores de otras denominaciones, la cantidad de problemas de pederastría, de problemas con abusos sexuales, de dobles vidas, es extremadamente más grande en esas otras denominaciones que en los sacerdotes católicos. Pero las buenas noticias nunca venden, nunca llaman la atención y nunca nadie las publica, ¿no? Recordemos que los sacerdotes son tan humanos como nosotros y también nosotros nos equivocamos. Entonces, nosotros que pasamos al frente, nosotros que recibimos a las personas, nosotros que participamos como comunidad, somos a los primeros que ven, a los primeros que escuchan, a los primeros que utilizan como ejemplo, a los primeros en donde ven si el evangelio es una forma de vida o no. Muchas de las veces nos cansamos y decimos, uy, ¿para qué hago esto si solo 2 me hicieron caso? Uy, yo quiero cambiar el mundo y solamente fueron 10 a la evangelización. Yo quisiera enseñar a Jesús, pero solo puedo con mi familia, que son los más difíciles. No hay que cansarnos. Ni como decía Michelle, aquí dice cara de vinagre, pero ella decía muertos, ¿no? ¿Cómo decías? Caras de funeral. De Así dice, funeral. así lo menciona el Papa ahí en Caras de Funeral. Sí, caras de funeral. Que yo he ido a algunos funerales donde están chiste y chiste, pero bueno, eso es otra cosa. Entiendo el sentido del funeral. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en el objetivo y la meta. ¿Y para eso qué tenemos? Michelle nos lo dijo, el Evangelio. Y por último, a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. No nos gusta ese Jesús ensangrentado. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás, que vivamos con ellos. Él vivió, sufrió y murió por nosotros. Tiene que ser un aliento, porque después Él resucitó y vino y nos prometió algo y sigue vivo y presente con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Vive en nuestro corazón si lo dejamos ver y actuar. Entonces, ¿qué más queremos? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo adicional? Bueno, yo esperaba que Yadira, que sí confirmó, estuviera, pero Yadira nos hizo el favor de mandar un documento en el grupo de liturgia. Y por ser el más reciente, quisiera que le diéramos una pasadita. Es una carta apostólica que el Santo Padre Francisco, nuestro Papa, con la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y a consecuencia de ser este el año en el que va a estar consagrado a San José y a la familia, escribió. ¿Alguien ha leído algo sobre esa carta? ¿Alguien sabe algo sobre esa carta? No. No, Ok, yo no. muy bien. Ahorita van a saber. Poquito. Yo hoy la leí, Marco. La A ver, verdad Ale, está bellísima. compártanos. Ay, no, santo Dios, pero la verdad es que sí, hoy la leímos en familia y está hermosísima. No sé, a mí me llenó, más que yo me acuerde literal lo que dice, a mí me llenó, de verdad me ensanchó el corazón en el sentido personal que mi papá siempre era
muy devoto de San José, ¿no? Y de hecho le concedió una muerte feliz y dichosa. Pero ya como el Papa lo plasma en esa carta, todas las virtudes a través del silencio, de verdad es maravilloso ver todas esas cualidades de San José que nos acompañan. Lo que más me llamó a mí la atención fue, bueno, mi reflexión fue cómo él, de verdad, hoy en la situación en la actual que vivimos, muchas de nuestras tendencias en cuestión de las mujeres, oprimir a los hombres o quitarlos de su papel y cometemos esos errores. Y los hombres evaden la responsabilidad. Y cómo este santo patrono puede ayudarnos verdaderamente tanto a varones como a mujeres dentro de a la interior de nuestras familias a jugar esos roles que cada quien tenemos y que verdaderamente San José con el silencio y todas sus virtudes podemos llevarlas a la práctica actualmente en cada hogar, en cada situación. La verdad, maravilloso. Muchas gracias, Marco. Excelente. Muchas gracias, Ale. Bueno, permítanme darles una breve bosquejo para que les cree, ojalá Dios quiera, la inquietud y lean el documento que nos mandaron en PDF. Los dos evangelistas que hablan sobre José son solamente Mateo y Lucas. Se refieren muy poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que la providencia le confió. Entonces, es un santo, ya nos lo alabó mucho Ale, y es cierto, pero es uno de los santos más silenciosos, más callados y más criticados, porque además es un santo que procede su santidad de un proceso de adopción. Entonces, en él no hubo una conversión como tal, como ha habido con tantos santos. Hubo una pequeña conversión, pero más que una conversión fue un seguimiento del Espíritu, sin duda. Eso implica un nivel de entrega y de cohabitación con el Espíritu Santo diferente. Por eso tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús cuando históricamente en la religión judía y en el momento en el que Jesús nació, eso era verdaderamente algo fuera de lo que cualquiera debería de hacer. Sin embargo, lo asumió. Con eso le hizo tener a Jesús una ascendencia hasta el trono de David. Y de ahí para arriba, ¿verdad? Jesús es de la tribu de Judá, viene de la tribu de Judá, pero llegó hasta David. Esto le da validez y cumplimiento a la Torá, al Antiguo Testamento, porque es de donde iba a provenir el Mesías. Entonces, sí, fíjense el papel, aunque es por adopción, y en un marco, como bien asumió, como bien dijo Ale, de silencio, estaba cumpliendo con su actitud y con su actuar todas las predicciones de ese Mesías, las profecías de ese Mesías desde hacía mucho tiempo. ¿Querías decir algo, Michelle? No. Por último, su función y por la cual es santo es por su paternidad. Esta paternidad que tuvo de Jesús, que asumió. Y las características principales que podemos sacar de esta carta es que es Padre amado, porque Jesús y la Virgen lo quisieron.
lo obedecieron, le dio el oficio a su hijo, cuidó a su esposa hasta que murió, según la tradición. Padre de la ternura, porque siempre cuidó de su familia y aceptó ese problema que significaba el nacimiento de Jesús fuera del matrimonio con amor. Tanto que lo hizo ir a un censo, cuando María la estaba esperando. Padre de la obediencia, que ya platicamos, recibió el mensaje y lo actuó. Padre en la acogida, no lo tenemos que redundar más, hizo de María y de Jesús su familia. Valentía creativa, le salvó la vida a Jesús, le salvó la vida a María de la forma que él sabía hacerla. Hizo que continuaran con la ley judía de la manera que lo podía hacer. Emigró, estuvo en exilio, presentaron carestías, pero siempre valerosamente sacó a su familia adelante. Trabajador, siempre está en su oficio, enseñó la ley como todo lo que un judío debería de hacer. Pero es un padre en la sombra, porque solo Mateo y Lucas lo refieren y muy poco. Por eso a veces es tan atacado. Pero, como ya nos ilustró Ale y no voy a redundar más, es un patrono excelente de trabajadores, de apoyo, de la familia, del seguimiento en nuestro caminar. Esta carta fue escrita en San Juan de Letrán el 8 de diciembre del año pasado, el día de la Inmaculada Concepción. Muy bien, queriditas hermanas. Con este damos fin. Metí así como colado, pero bueno, apareció. Y como nos llegó el documento a todos, hice un pequeño cáliz, como dicen. Y les estoy dando un poquito de curiosidad e inquietud para que lean un poquito más esta carta. Especialmente es ahora que es el año de San José. Y el momento llegó. Los votos que hicieron ustedes son de la forma siguiente. El primer lugar, vidas de santos. Segundo, algo de los ejercicios espirituales. Y los otros temas tienen un nivel similar. Me gustaría, voy a mandar esta tablita de los unos sobre todos, para que me den el nivel en el que quieren ir viéndolos, para que tengamos por lo menos 4 temas. Empezaríamos con santos, vidas de santos, pasando todos por esas vidas de santos, comenzaríamos a ver lo que son los ejercicios espirituales y después veríamos a ver cuál de ustedes escogen 2 más entre estos 5 que salieron seleccionados, para ver cuáles serían los puntos siguientes, ¿sí? Entonces, les voy a dejar una tarea. De aquí a la próxima sesión que tengamos, escojan un santo. Escojan el santo de su devoción. Uno nada más. Cuando los tengan, me los mandan. Me los mandan para ir haciendo la lista y ver cuál vemos primero y cuál después. ¿Seguro que no más uno? Si quieres 2, adelante. Okay. Si quieres 2, adelante. Por mí, excelente. Los santos son inspiradores de esta esperanza, de esta fe,
de este seguimiento de Cristo, mientras más entendamos y profundicemos en su vida, más fácilmente va a ser para nosotros convertir nuestra vida en una vida de santificación. Entonces, qué bueno que ya Michelle tomó la batuta. Escojan 2 o 3 santos que quieran ustedes platicar y vamos a hacer la mecánica igual que lo hemos hecho ahora con los documentos papales. Nos van a exponer ese santo, vamos a redondear, vamos a platicar, vamos a ver qué nos inspira a cada uno de nosotros ese santo y vamos a tratar de poner 1, 2 o 3 cosas que caracterizan a ese santo para ponerlos en práctica. ¿Ok? Les voy a ganar a San Ignacio de Loyola. Ese lo voy a dar yo. El último santo que vamos a ver es San Ignacio de Loyola, para que sea la introducción en los ejercicios espirituales. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? San Francisco de Asís escojo. Ok. Dijiste, hay que investigar, exponer y señalar 3, 4 cosas importantes. ¿O cómo? Vamos a sacar en la sesión 3 o 4 cosas que a cada uno le llaman la atención. Sacaremos a lo mejor 1 o 2 para que podamos practicarlas. Es platicar su vida, su conversión y algunas cosas importantes ya de su vida como santo a seguir. Ese sería el esquema. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, queridas hermanas, ha sido todo un gusto, un placer. Me abrió Michelle el apetito con ese olor a tacos al pastor del Distrito Federal como no hay dos. Ya sé. Pero bueno, nos comeremos una guacamaya por acá. Vamos a dar por terminada la sesión. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Y lo vamos a hacer con la oración que esta exhortación apostólica incluye como parte final. Hemos estado aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios, confío a su Hijo. En ti, María, deposito su confianza. Contigo, Cristo, se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Y pidámosle a nuestro arcángel predilecto San Miguel que nos ayude en la batalla, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las acechanzas del demonio. Suplicantes, te pedimos que hagas valer tu poder sobre él. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido concedido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz. Ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas. Protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada. Defiéndenos. Encomendémonos a nuestra Madre para que nos ayude y digamos: Dulce Madre, Dulce Madre, no te alejes. no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que en su manto nos lleve, nos cuide y nos proteja a nosotros y a todas las familias de cada uno de ustedes y a los hermanos que no se han podido reunir con nosotros. Dios les bendiga, les acompañe. Todo un gusto verlas. Cuídense mucho. Igualmente.